Quisiera comenzar esta mañana leyendo un pasaje en el versículo 19 del capítulo 25. Hechos 25, versículo 19. Quisiera empezar por aquí porque esto era lo que había en la mente de una persona que no conocía el evangelio. Simplemente había escuchado rumores. Y dice en el capítulo 25, versículo 19, hablando de Pablo y de todas estas acusaciones y defensas que había tenido que presentar, dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Me atrae mucho y me llama mucho la atención esa expresión, en este caso de Festo, diciendo, un cierto Jesús. Aquel que no conoce al Señor se refiere a él de una manera a veces hasta despectiva, a veces en ignorancia. No lo conoce, no conoce quién es Jesús. Tiene oídas por ahí, algo ha escuchado, pero no hay certezas, no hay seguridad en ese corazón. Él no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando y por qué tenían preso a Pablo. De un cierto Jesús ya muerto, un hombre que había muerto. Y si estaba muerto, pues, ¿qué más daba? Ya había muerto. Pero aquí hay una gran diferencia. Pablo afirmaba que este Jesús, ese tal Jesús que había muerto, había resucitado. Mis hermanos, y esto lo cambia todo, absolutamente todo. La resurrección del Señor Jesucristo es el hecho más maravilloso, es el momento más culminante de la obra y del plan de salvación de nuestro gran Dios. Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, dice Pablo también, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración. Pero porque Cristo ha resucitado, mis hermanos, es que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Y eso es lo que vamos a encontrar esta mañana en estos dos capítulos. Voy a compartir una presentación. Y la he titulado esta mañana La Guerra de las Galaxias. El reino de las tinieblas versus el reino de la luz. Pablo afirmaba que este Jesús estaba vivo. Y a causa de esa convicción, a causa de esa seguridad, los judíos, sus propios hermanos, lo querían matar. Ahí mismo en el capítulo 25, versículo 25, versículo 24, perdón, dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces de que debe morir, de que no debe vivir más. Los judíos querían matar al Señor, querían matar a Pablo, y por supuesto acallar ese mensaje de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Más atrás en el capítulo 22, versículo 22, dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzando la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Mis hermanos,
Aquí tenemos una batalla, aquí tenemos una guerra que no es nueva, que siempre ha existido desde la creación del mundo. Ha existido esta batalla. La batalla es entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero aquí vamos a encontrar a un hombre, Pablo, lleno del poder, lleno de la gracia, lleno de la sabiduría de Dios, dando testimonio con su propia vida de lo que Dios había hecho en su corazón, de cómo Dios lo había cambiado, lo había transformado, lo había traído de las tinieblas al reino de la luz. Y eso me emociona. Y eso debe emocionarnos a cada uno de nosotros. Haciendo un pequeño resumen, encontramos desde el capítulo 22 de los Hechos la primera defensa del apóstol Pablo ante sus propios hermanos allí en Jerusalén. Y allí tiene la oportunidad de compartir también su testimonio. Luego, al final del capítulo 22, empezando el capítulo 23, tiene Pablo su segunda defensa ante el concilio en Jerusalén. Luego, en el capítulo 24, Pablo tiene su defensa ante Félix. Pablo ya ha sido traído de Jerusalén a Cesarea y allí tiene la defensa hasta delante de este hombre romano, Félix. Y ahí quedamos la semana pasada. El último versículo del capítulo 24 dice, pero al cabo de 2 años, Hechos 24-27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, encontramos allí cómo Félix deja preso a Pablo por 2 años allí en Cesarea. Pero vamos a ver que en estos capítulos 25 y 26 no vamos a ver a un hombre amargado, no vamos a ver a un hombre entristecido, no vamos a encontrar un hombre sin esperanza. Todo lo contrario, mis hermanos. Un hombre que ha aprendido a confiar en la voluntad de Dios, un hombre que ha aprendido a esperar en el Señor, un hombre que se ha consagrado totalmente a los planes de su gran Dios. Y estando allí en Cesarea, yo me imagino, mis hermanos, la bendición que fue para los hermanos de Cesarea, aquellos mismos que le dijeron en su momento, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque te van a apresar, porque te van a amarrar, porque te van a azotar, porque vas a sufrir. No queremos que vayas a Jerusalén. Sin embargo, en los planes del Señor, ellos nunca se imaginaron tener de regreso a Pablo y tenerlo allí preso, sí, pero tenía la libertad de compartir el evangelio. Podía ser visitado, ellos podían venir a él y tal vez pasar largas horas, mucho tiempo, escuchando estas preciosas verdades, siendo enriquecidos por esta gracia y esta misericordia del Señor. Algo increíble, pero eso estaba pasando en Cesarea. Al cabo de 2 años, entonces, Félix sale y entonces aparece Poncio Festo como un hombre gobernante allí en esta zona, en esta parte del territorio bajo el Imperio Romano. Y entonces Félix, al poco tiempo, pues desciende a Jerusalén. Allí inmediatamente lo abordan los líderes religiosos y le piden a Festo que traiga a Pablo a Jerusalén para que allí sea otra vez acusado. Pero Dios, protegiendo de nuevo a Pablo, pone en el corazón de Festo no traerle a Jerusalén, sino él dice, si quieren acusarlo, pues suban conmigo y yo voy para Cesarea y allí los espero y allí ustedes podrán acusarle. Entonces, algunos de esos líderes, después de 2 años, todavía tienen el deseo de matar a Pablo, de que no viva más, y querían tener una trampa. En el versículo 3 dice, pidiendo contra él
como gracia que se hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Sin embargo, el Señor protege a Pablo y no permite que Festo lo traslade. Entonces estos hombres suben con Festo allí a Cesarea. Y dice en el verso 7, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Más adelante, en el verso 8, dice Pablo, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. No había manera de acusar a Pablo. Pablo había obedecido la ley de los judíos. No tenía nada en contra, de hecho lo habían tomado preso estando en el templo, cuando estaba haciendo sus votos. De allí lo sacaron estando en el templo. Y tampoco estaba haciendo nada en contra del Imperio Romano. Eran los mismos judíos los que alborotaban y hacían revueltas a causa de la predicación de Pablo, pero ellos movidos por su celo, movidos por su ira y su enojo contra el Evangelio, no podían aceptar y creer lo que Pablo estaba predicando. Entonces, sin embargo, en el verso 11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Entonces Pablo, considerando que no había otro lugar y que ya previamente el Señor le había dicho que tenía que ir hasta Roma, pues él apela para ser juzgado directamente en el tribunal en Roma. Entonces, esto va a hacer que de nuevo Pablo tenga que seguir defendiéndose, que Pablo tenga que seguir siendo acusado. Sin embargo, estando allí en Cesarea en esos días, aparece un hombre que se llama el rey Agripa, un hombre muy importante, un rey. Aparece allí con su hermana Berenice. Agripa era un hombre descendiente de Herodes. Herodes fue uno de los, bueno, hubo una línea, una secuencia de varios Herodes. Su papá, el papá de Agripa, fue el que mató a Jacobo a espada, el que metió a Pedro en la cárcel. Y Agripa era bisnieto de Herodes el Grande, aquel que persiguió a los niños cuando nació el Señor Jesucristo, aquel que quería matar al Señor Jesucristo aún desde cuando pequeño y de nuevo pensando en esta guerra de las galaxias. Ese siempre ha sido el plan de Satanás, destruir, oponerse, rebelarse contra el plan y la voluntad del Señor. Pero de nuevo, vamos a ver en esa guerra de las galaxias cómo se revela la gracia y la misericordia de Dios y cómo es que esa luz penetra la oscuridad más oscura, cómo esa luz penetra el corazón más duro, cómo esa luz hace que el hombre que está muerto pueda ser traído a la vida, pueda nacer de nuevo y pueda tener vida y pueda tener propósito y pueda tener un nuevo sentido y pueda caminar y tener comunión con Dios. Entonces, a partir del capítulo 26, vamos a recordar de nuevo lo que ha sido el testimonio del apóstol Pablo delante de estos hombres. Dice en el capítulo 25, versículo 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Pablo tenía ahora una audiencia muy distinguida, una audiencia de alta posición, una audiencia selecta en el sentido de la posición humana que ocupaban estos hombres. Agripa, Berenice, los tribunos y los principales hombres de la ciudad están allí
Y Pablo es traído con sus cadenas. Pablo es traído delante de ellos. Y todos los ojos, todas las miradas se van a concentrar, se van a poner fijas en él. Y ellos van a escuchar lo que Pablo tiene que decir en su defensa. Antes de que Pablo haga su defensa, en el capítulo 26, versículo 3, versículo 2, Pablo se refiere a Agripa y dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que hoy soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por los cuales te ruego que me oigas con paciencia. Pablo vio en esta situación no una oportunidad para decir, bueno, voy a ver cómo me libro de esto y cómo realmente busco mi libertad. Él descansaba en las manos del Señor. Él vio esta oportunidad como una oportunidad para volver a presentar a Cristo, que era lo que más le interesaba. No había otra cosa en el corazón de Pablo, no había otro interés más grande que el de presentar a Jesucristo y a este resucitado. Y no había manera más oportuna que hacerlo contando su propio testimonio, contando lo que Dios había hecho en su propia vida. Entonces, Pablo va a contar lo que era su vida sin Cristo, lo que era estar en tinieblas. Y lo primero es que cuando el hombre está en tinieblas, en este caso Pablo, no veía que su mente estaba en oscuridad. Dice en el capítulo 26, versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivía fariseo. Pablo era un hombre instruido. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Pablo era un hombre que tenía o tuvo el mejor maestro de la época, Gamaliel. Un hombre docto, un hombre instruido, un hombre que sabía pensar, un hombre que tenía muchos recursos humanos en el sentido de poder tener ese conocimiento acerca de la ley. Pero todo ese conocimiento no era otra cosa que lo había nublado, que estaba en la oscuridad, que todo ese conocimiento que él tenía no le servía de nada. Pero Pablo no lo sabía. Él con mucho orgullo se expresaba y decía: yo fui el más riguroso de la secta de los fariseos. Fariseo de fariseo se llamaba él. Se creía un hombre totalmente intachable ante la ley, ante su religión. Ese era su propio concepto, pero ese era lo que en sus tinieblas él veía de sí mismo. ¿Qué más no podía ver? No veía su orgullo y su rebeldía, creyendo tener la razón. En el versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que estaba en lo correcto, pero esa creencia estaba o era parte de sus mismas tinieblas, de su misma oscuridad. Él no sabía que estaba rebelándose contra Dios mismo. Más adelante en los versículos 10 y 11, Pablo tampoco veía su propia religiosidad y el daño que esto le causaba a otros. Dice en el verso 10, por lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo los encerró a los cristianos, a los primeros creyentes, a la iglesia primitiva, los encerró
dio su voto para que los matasen, como en el caso de Esteban. Él no podía borrar de su mente lo que había pasado allí. Los castigó, los forzó a blasfemar, los obligaba a que se retractaran de su fe en el Señor Jesucristo. A tal punto era su celo, a tal punto era sus tinieblas, su ceguera, que no sabía que esto causaba mucho daño a la iglesia del Señor. También no veía el reino de Dios. Tal es así que cuando él tiene su encuentro con el Señor, ahí más adelante en el versículo 15, en la primera parte, el Señor le dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y esto para mí es aterrador, que venga esta pregunta de un hombre que se dice conocer a Dios, de un hombre que ha sido instruido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, de un hombre que conocía las promesas de Dios, pero no las creía. No habían pasado de su mente a su corazón. Era un hombre que tenía el conocimiento, pero no tenía la vida de Cristo, la vida de Dios en su propia vida. Y todo esto le lleva a preguntarse finalmente, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Lo último que Pablo no veía era que su lucha era contra Dios mismo. En el versículo 15 del capítulo 26, la segunda parte, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice el Señor a Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no veía estas cosas. Pablo no veía que estaba su mente en la oscuridad. Pablo no veía su propio orgullo, su rebeldía. Pablo no veía su religiosidad y el daño que esto le causaba a otros. Pablo no veía el reino de Dios. Y finalmente Pablo no veía que estaba rebelándose contra Dios mismo. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pablo no conocía a Dios. Pablo no conocía la santidad de Dios. Pablo no conocía la gracia, la misericordia de Dios. Y yo pregunto a mis hermanos si esa no era nuestra condición sin Cristo. Creíamos andar por buenos caminos. Creíamos ser buenos. Creíamos agradar a nuestro prójimo. Creíamos ser buenos. Pero hasta que no vino la verdad, hasta que no vino la luz, hasta que no vino Dios a revelarse en nuestras propias vidas, no sabíamos estas cosas, no eran realidades para nosotros, porque estábamos bajo las tinieblas y la oscuridad. Finalmente Pablo estaba muerto espiritualmente, no tenía vida. Yo quisiera aprovechar esto para meditar en algo, mis hermanos. Ayer estábamos estudiando con los varones acerca de el carácter de Dios, y parte del carácter de Dios que nos pide a nosotros como varones es ser hombres puros, ser hombres maridos de una sola mujer, que sexualmente seamos puros, que nuestros pensamientos sean puros, pero como seres humanos, como hombres, pues hay tantas tinieblas en nuestra mente, tantas ataduras en nuestro corazón, que son áreas de nuestra vida que muchas veces están en tinieblas, que no hemos permitido que el Señor penetre en esas áreas. Y conocemos a Dios, y conocemos su palabra, y hemos escuchado su voz, pero no hay nada más terrible, mis hermanos, que un corazón endurecido. Y más para un hombre creyente, más para un hombre que se dice conocer al Señor.
pero es esclavo del pecado. Yo hago un llamado esta mañana, no solamente a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes de la congregación. Una de las cosas que más me aterran a mí es llegar a ser un hombre religioso, llegar a ser un hombre como Pablo, conocedor de la palabra, hasta memorizarla tal vez, muchos pasajes de la palabra, pero no vivir bajo esa palabra. No vivir la vida de Cristo. Eso es aterrador. Pablo era ese reflejo. Pero mis hermanos, hay esperanza. Vamos a continuar con el relato de este testimonio maravilloso. Estando en esa situación de tinieblas, Dios viene a su encuentro. Así como un día Dios dijo, cuando creó todas las cosas en Génesis 1, cuando todo estaba desordenado y vacío, dice, en el versículo 3 de Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Aparece la luz en medio de la oscuridad. Y esa luz sigue viajando por todo el universo, sigue extendiéndose por todo el universo. Asimismo, un día Jesús apareció a Pablo directamente. ¿Y qué empezó a ver Pablo que no veía? Dice en el versículo 13 del capítulo 26, cuando a mediodía, oh rey, estaba hablando del rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Una luz más resplandeciente que la luz del sol del mediodía y lo rodeó totalmente esa luz. Ahí está la gracia y la misericordia del Señor, que un día vino Él, nos alcanzó, nos rodeó con su luz. Y esa luz tan poderosa que hizo ver realmente en dónde era que estábamos nosotros. ¿Cuál era la oscuridad tan grande donde nosotros estábamos? Aún la luz más pequeñita puede deshacer la luz. Deshacer la oscuridad. No sé cuántos de ustedes cuando hemos estado en un apagón en la noche, se fue la luz y corremos a buscar las velas o a prender un fósforo, a prender un briquet. Y la luz más pequeñita espanta las tinieblas. Bendito ese día cuando el Señor se reveló a la vida de cada uno de nosotros. Bendito ese día cuando el Señor vino a nuestro encuentro. ¿Qué más vio Pablo? Dice en el versículo 14 en la primera parte, y habiendo caído todos nosotros en tierra. En otros de sus relatos él decía que venía en su cabalgadura, en su caballo, y ese resplandor de luz lo tumbó al suelo. Tuvo que caer. Y eso es lo que sucede, mis hermanos, cuando nos encontramos cara a cara con un Dios santo, con un Dios que es el que ha creado todas las cosas, con un Dios que ha hablado la verdad, con un Dios que nos ha dicho lo que somos sin Él. Y también lo que nos ha dicho lo que podemos llegar a ser en Él. ¿Qué hizo Pablo? Cayó a tierra. Dios lo tumbó al suelo. Todo su conocimiento, toda su sabiduría, toda su posición, todos sus títulos, todo se vino al suelo ante la presencia del Dios omnipotente. Y así es, y así ha sido, y así seguirá siendo, mis hermanos. Cuando alguien tiene un encuentro personal con el Señor, no puede volver a ser el mismo. Todo, absolutamente todas nuestras vidas se viene al suelo, se viene abajo. Nuestras cegueras caen, las tinieblas han de caer para realmente volver a nacer. Dios nos lleva a reconocer
¿De dónde nos ha traído? De nuestro pecado, de nuestra maldad, de tantas cosas que pensamos que nadie las conocía, pero Él las conoce, porque Él lo ve todo, como leíamos esta mañana en el Salmo. Sus ojos lo ven todo, Él lo sabe todo, Él sabe absolutamente todo de nosotros. No podemos esconderle nada. Pero aún así Él decidió venir desde el cielo. Esa luz se hizo hombre. Jesús es la luz del mundo. Y apareció y se reveló en la vida de Pablo, como en la vida de cualquiera de nosotros, cuando la gracia y la misericordia y el amor de Dios se manifiestan de una manera sobrenatural. Y además de eso, en el versículo 14, en la siguiente parte, dice que oyó una voz del cielo. Y es interesante que en este relato Pablo dice, y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Le habló en el lenguaje que él entendía, en arameo, en lengua hebrea. Escuchó la voz de Dios. Saulo, Saulo. Yo no sé, mis hermanos, pero yo, si nos pusiéramos en los zapatos de Pablo, allí, ante ese resplandor de luz, en pleno mediodía, y nosotros tumbados en el suelo sin poder ver esa luz, y escuchar la voz del Señor diciéndonos, Germán, Germán, Santiago, Santiago, Marta, Marta, Pedro, Pedro, aquí estoy. Yo soy Jesús. Yo soy quien te hizo. Yo soy quien te formó. Yo soy tu rey. Yo quiero ser el rey de tu vida. Yo quiero ser el Señor de tu corazón. De eso se trata, mis hermanos, esta batalla y esta guerra. Hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Pero hay un Dios que reina, un Dios que es soberano, un Dios que tiene todo poder, que cuando Él decida hacer algo, lo hace, porque nadie lo puede detener, ni aun el más malvado de los hombres, como era el caso de Pablo, el hombre más rebelde contra Dios. Aquí lo encontramos tumbado en el suelo y escuchando la voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, yo soy tu Dios. Yo soy el rey del universo. Yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero hacerte de nuevo. Yo quiero hacer de ti un instrumento útil para que lleves mi nombre donde yo quiera que vaya. Ese es el poder, mi Señor, mis hermanos, del Señor. ¿Qué es lo que hace maravilloso de esto, de este encuentro de Pablo con el Señor? Que Pablo creía que Jesús estaba muerto. Pablo no creía que Jesús había resucitado entre los muertos. Pero qué sorpresa, qué sorpresa escuchar la voz del mismo Señor y comprobar que Jesús había resucitado. Y fue esto, mis hermanos, lo que le convenció de que lo que Jesús había dicho, de que su mensaje, su enseñanza cobraran valor. Y Pablo dijo, si Jesús está vivo, todo lo que él dijo es verdad. Y abrazó a Jesús como su Salvador. Primera de Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel
y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel. Si Jesús estaba vivo, si Jesús había resucitado, todo lo que él había dicho era verdad, era cierto. Y ahora Pablo iba a creer en esa verdad, iba a creer en lo que Jesús había dicho. Y eso iba a cambiar y transformar su vida para siempre. Aquel que era el primero de los pecadores, por la gracia y la misericordia de Dios, estaba siendo alcanzado por esa luz para volverse a Dios. Si volvemos a nuestro texto, luego de que Pablo tiene este encuentro con el Señor se revela, viene a su encuentro, el Señor le da un llamado, le da una misión, le da un propósito. Y en el versículo 18 dice, para que abra sus ojos, hablando de los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo primero que el Señor le llama a hacer a Pablo es que abriera los ojos de los gentiles, con tres propósitos: que se conviertan de las tinieblas a la luz. Lo segundo, que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. En 2 de Timoteo 2, 25 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí está un hombre manso, Pablo, delante de unos poderosos de la tierra, unos príncipes, unos hombres que tienen posiciones de poder, pero que Pablo reconoce que ellos necesitan conocer de este evangelio. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, pero no por su propia voluntad. Es la obra de Dios la que produce eso. Fue Dios el que buscó a Pablo, no fue que Pablo buscó al evangelio. Dios lo alcanzó. Dios tuvo un encuentro personal con él. Y allí Dios le mostró su amor. Y allí Dios le trajo al arrepentimiento. Y finalmente que reciban por la fe en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es por Jesucristo que tenemos perdón de pecados. Es por Jesucristo que todo esto que hicimos en las tinieblas, esa rebeldía contra el Señor, ese pecado, esa maldad, esos deseos pecaminosos, esos pensamientos torcidos, todo eso, el Señor quería transformarlo y darnos ahora herencia entre los santificados. Ahora, ¿cuál fue la obra de Dios en Pablo? Si seguimos leyendo en nuestro capítulo 26, versículo 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y él conoce que Jesús es este que se le ha aparecido, que es Dios mismo. Pero él dice que no fue rebelde. Él obedeció ese llamado. Inmediatamente se levantó a anunciar
el evangelio. Dice en el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Dos cosas hizo Pablo. Anunció el arrepentimiento para con Dios y anunció que se convirtieran a Dios. Lo mismo que el Señor Jesús había hecho con él. Le había anunciado quién era él para que se arrepintiera y para que se convirtiera a él. Esa es la obra de Dios, mis hermanos. Ni tú ni yo podemos convencer a alguien para que se arrepienta o se convierta. Esta es la obra de Dios, este es el milagro de Dios. Esto es lo sorprendente de Dios, que estando nosotros en tinieblas, que estando nosotros en la oscuridad, Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos revele nuestra propia condición de pecado y nos saque de allí, nos llame al arrepentimiento, nos llame a convertirnos a Él. Y estudiando estas dos palabras, me llamaba la atención lo siguiente. El arrepentimiento lo da Dios. Arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar la mente o cambiar el propósito. Involucra un cambio hacia algo mejor, a lo mejor, una enmienda. Implica arrepentirse del pecado o del mal y sentir dolor por ello. Solo Dios puede producir un verdadero arrepentimiento. Arrepentirnos no solamente significa decir, perdón, me equivoqué. Arrepentirse significa que nos dolemos, que lamentamos tanto lo que hemos hecho, que tal vez nos avergüenza tanto lo que hemos hecho, pero aún así estamos dispuestos a decir, Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque me haces ver esto en mi vida. Y gracias porque si no fuera por tu luz, por la luz de tu espíritu que alumbra esos lugares más oscuros de mi corazón, de mi mente, yo no podría saber estas cosas. Pero es porque tú te has revelado a mi vida que ahora entiendo mi pecado y me duele y me entristezco. Pero no me quedo en esa posición simplemente, sino que ahora me voy de vuelta hacia Dios. La conversión significa un giro, un cambio a algo diferente. Volverse de a volverse hacia. En primera de Tesalonicenses 1:9 leíamos cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Es un giro. No podemos ser los mismos, no podemos continuar el mismo camino, no podemos continuar siendo los mismos. Cuando hay una conversión verdadera, siempre eso ha hecho que nos volvamos a Dios, que seamos conscientes de que estábamos yendo a la condenación, que nos estábamos alejando de Dios. Y lo que Dios ha hecho ahora cuando nos convertimos es que hemos sido atraídos a Él. Hemos sido atraídos por su amor, hemos sido atraídos por su misericordia, hemos sido atraídos por su gracia. Dice en el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo no había rehusado hablar el evangelio a los pequeños y a los grandes. En este capítulo está ante los grandes, ante los poderosos de la tierra, pero necesitaban ellos escuchar este mensaje. Pero asimismo Pablo había hablado el evangelio a los pobres, a los que el mundo consideraba no aptos, que no debían escuchar, a los pobres de este mundo, a los desechados de este mundo. También ellos necesitaban escuchar el evangelio porque Dios no hace acepción de personas. Y Pablo estaba aprovechando esta oportunidad para presentar el evangelio a los grandes y a los pequeños.
también. Llegando al final, encontramos a Pablo de nuevo exponiendo el evangelio de la gracia de Dios. Y vamos a ver cuál fue la reacción de estos hombres que le estaban escuchando. Pablo les acaba de decir cómo Dios lo atrajo de las tinieblas y atrajo al más alto de los perseguidores de la iglesia, Pablo mismo. Lo trajo de las tinieblas, lo trajo de la mentira, lo trajo de la esclavitud. ¿A dónde lo trajo? Lo puso en el más alto grado de seguridad. Aquel que era el más alto perseguidor, ahora era el más alto defensor del evangelio. Aquel que estaba en las tinieblas, ahora estaba en la luz. Aquel que estaba en la mentira, ahora estaba en la verdad. Aquel que estaba en la esclavitud, ahora estaba en libertad. ¿Y por qué era esto así, mis hermanos? En Hebreos 2:14 dice que Jesús resucitó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como leíamos al comienzo, mis hermanos, Festo decía tener una idea vaga del Señor. Un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Este Jesús, ese tal Jesús que ellos creían muerto, había resucitado y se le había revelado a Pablo y le había encomendado una misión y le había hecho un llamado a anunciar la luz, la verdad, la libertad, porque eso es el Señor Jesucristo. Él es la luz, Él es la verdad, en Él hay libertad. Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Aquí tenemos un hombre que estaba en cadenas, estaba prisionero a los ojos de estos hombres, pero libre totalmente para Dios. Un hombre que podía expresar con toda confianza, con toda seguridad, el poder de la gracia, el poder del evangelio de la gracia de Dios, porque él mismo era la prueba, él mismo era el testimonio de esa gracia. Y entonces, finalmente, en el versículo 24, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, porque el evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Festo no podía entender esto. Dice en el 25, Pablo responde, no estoy loco, excelentísimo Félix, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo no le habló, también no le respondió con un grito, sino que Pablo le habló con mansedumbre, le habló con ternura a este auditorio. No estoy loco, hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Cuando el Señor Jesús murió, no lo estaban crucificando en un lugar apartado, en un lugar secreto. Estaba a los ojos de todo el mundo allí en Jerusalén, en el monte Calvario. Estaba siendo públicamente escarnecido. No fue en lo secreto donde el Señor Jesús padeció. Muchos ojos lo vieron. Habían muchos testigos de lo que había sucedido. Ahí estaban todavía vivos los discípulos del Señor que habían visto con sus propios ojos cómo habían
llevado a la cruz al mismo Señor Jesucristo, pero también lo habían visto resucitado. Y ahora Pablo lo había visto resucitado y ahora Pablo se había encontrado con el Cristo resucitado. Y eso le dio, y eso transformó su vida, y eso hizo un cambio poderoso en su vida. No estoy loco. Y ahora se dirige al rey Agripa. Y entonces Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le hace esa pregunta. Y le está diciendo, yo sé que crees. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque Agripa tenía sangre judía. Agripa conocía de los profetas. Y no era fácil responder públicamente, porque ahora el foco con esta pregunta se ponía en el rey Agripa. Pablo le está preguntando, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Si Agripa le respondía, sí, yo creo, pues debería abrazar y creer estas verdades. Debería creer en Jesús como su Salvador. Pero también si respondía que no, pues era echarse encima a todos los judíos que estaban bajo su mandato. Y él no quería eso. No quería arriesgarse. Y entonces dice en el 28 Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. En otras versiones dice, ¿crees tú, Pablo, que en poco tiempo me vas a lograr convertir al evangelio? ¿Crees tú, Pablo, que con este discurso, o tal vez con esta media hora que has estado delante de mí, me vas a convencer? Y entonces en el verso 29, Pablo le dice, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen tales como yo soy, excepto estas cadenas. Y aquí vemos el amor y la pasión de un hombre que había salido de la oscuridad, que conocía lo que era estar allá, pero también conocía y había experimentado en carne propia la gracia, la misericordia de Dios, diciendo, quiera Dios, porque no se trataba de la habilidad de Pablo para convencerlos. No era él el que podía convencerlos, no eran sus palabras, no era la manera como él hilaba. El discurso era el poder de Dios, era el Espíritu de Dios hablando a través de los labios de Pablo. Era Dios mismo, usándolo como un instrumento para convencerle, para traerle al arrepentimiento. Todos los que hoy me oyesen fuesen hechos tales cual yo soy. Pablo, a los ojos de este público, era un hombre derrotado para los ojos de este mundo. Era un hombre prisionero, era un hombre que no tenía libertad. Pero a los ojos de Dios, era un hombre amado. Era un hombre cuidado por Dios todo el tiempo. Era un hombre que experimentaba todos los días de su vida después de que el Señor cambió su vida, después de su encuentro personal con el Señor. Ya han pasado alrededor de unos 20 años, 25 años. El cuidado del Señor, día tras día, que a pesar de sus luchas, de sus dificultades, porque no era nada fácil, mis hermanos, si nos ponemos en los zapatos de Pablo, experimentando tristezas, como leíamos esta mañana. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Enfermedades, tristezas, luchas, pruebas, dudas. Pero hay algo más grande, mis hermanos, que las propias preocupaciones de Pablo por su vida física, que lo llenaba todo y opacaba todo. Y era conocer a Cristo, y era conocer a Dios, y era tener la oportunidad de compartir estas verdades a cualquiera que el Señor pusiera en su camino. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, ante las dificultades de la vida, ante los problemas, más bien nos opacamos, nos entristecemos, nos ensimismamos y más bien como que luchamos contra Dios, peleamos contra Dios porque no nos hace como Dios, como quisiéramos que nos hiciera? En vez de decir, Señor, gracias por esta enfermedad, gracias por
tal vez este tiempo sin trabajo. Gracias, Señor, porque tengo estas dificultades en mis relaciones, porque tú quieres enseñarme algo, porque tú quieres forjar mi carácter, porque tú estás haciendo tu buena obra en mi vida, porque el que empezó la buena obra la terminará. Gracias, Señor, porque me quieres conformar a la imagen de tu Hijo. Y yo te entrego estas cargas, yo te entrego estas dificultades, yo te entrego estas dudas. Y más bien te alabo y yo te quiero glorificar y quiero contar a otros lo que tú has hecho conmigo y cómo yo tengo esperanza y cómo yo tengo nuevas oportunidades y cómo no soy el mismo y cómo yo puedo dar testimonio de que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tú estás ahí. Tú eres fiel, tú permaneces, tú me llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Eso es lo que hace el evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que hace cuando esta palabra cobra vida delante de nosotros. Cuando Cristo mismo es el que toma el control de nuestras vidas, que la gente va a decir, pero no puedo entender cómo este hombre, 2 años preso, acusado de una y otra manera, pero no hay forma de probar nada. Y sin embargo, él no está allí amargado, sino todo lo contrario. Siempre gozoso, siempre dispuesto, siempre con la esperanza, siempre atento a obedecer al Señor. Y ahí no iba a terminar todo, mis hermanos, porque él iba a llegar hasta Roma. Y será lo que nos va a esperar el próximo domingo. Pablo llegando a Roma y teniendo otra vez la oportunidad de compartir el evangelio de la gracia de Dios. Mis hermanos, mi oración como Pablo, ojalá que el Señor nos ayude en que esta misma pasión que había en Pablo, yo leyendo este libro de Hechos, siempre me ha cautivado. ¿Qué hacía que Pablo fuera un hombre tan diferente? ¿Qué era lo que había en el fondo del corazón de Pablo? Para que él viviera como vivió, para que él hablara como hablara, para que él tuviera tanto impacto como lo tuvo. Y no había otra cosa, no hay otra razón diferente a que él conocía a Dios, caminaba con Dios día tras día. Y esto le traía paz, y esto le traía consuelo, y esto le traía gozo, y esto le daba la oportunidad de bendecir a otros. Y no era un hombre quejumbroso, no era un hombre que se estuviera quejando, todo lo contrario, un hombre manso, un hombre tierno, exponiendo, arriesgando su vida por causa del evangelio. Pero para él eso lo valía la pena. Finalmente en el verso 31, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Una vez más, estos hombres se dan cuenta, son testigos, no hay forma de luchar, de acusar a aquel que está en Cristo, a aquel que teme a Dios, a aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. No hay forma de pelear esta batalla, porque ya ha sido ganada por Cristo Jesús. Y en esa seguridad y en esa confianza, Pablo siguió hasta sus últimos días compartiendo el evangelio de la gracia de Dios. Que ese sea también nuestro deseo, nuestro anhelo, mis hermanos, el reto para nuestras vidas de ver a un hombre, el primero de los pecadores, atraído de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de la esclavitud a la verdad. Y así en la vida de cada uno, de cada persona que Dios quiera traer,
que Dios quiera llamar al arrepentimiento. Es la obra de Dios, no es nuestra obra. Padre amado, damos tantas gracias esta mañana por tantas y maravillosas gracias que se han derramado sobre nosotros en la persona de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque aquí vemos la vida de un hombre que con todo de nuevo, con toda autoridad, con toda pasión, su vida había sido transformada totalmente, Señor. Y ahora no había otra cosa para la cual vivir, sino para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, esa gracia que transforma, esa gracia que cambia, esa gracia que nos hacía ahora ver lo que no veíamos cuando estábamos en las tinieblas, pero que ahora valoramos tanto, mi Señor, que ya no estemos en tinieblas, que ya no estemos engañados en la mentira, que ya no estemos en la oscuridad, que ya no estemos muertos, sino que tengamos vida, porque Cristo Jesús resucitó. Qué gran mensaje, Señor. Qué poderoso mensaje y qué poderosa obra, la obra de tu Espíritu, para convencer al hombre de su pecado y para llamarlo de las tinieblas a la luz, para llamarlo de la muerte a la vida. Señor, te ruego esta mañana por cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo haya hablado en nuestras vidas, Señor. Y si hay áreas oscuras en nuestras vidas todavía, Señor, aún en nuestra mente, en nuestro corazón, si hay esclavitud en nuestras vidas esta mañana todavía, Señor, con respecto a algunas áreas de nuestra vida que estamos cautivos en el pecado, Señor, que sepamos esta mañana que hay esperanza, que tú puedes traernos a libertad, que tú puedes traernos a la verdad, que tú puedes hacer que vivamos, Señor, a la luz de un Dios que es luz, que vivamos a la luz de tu palabra que es vida y que seamos instrumentos, Señor, para contar a otros y decirles lo que éramos, lo que hacíamos en el pecado, pero cuánta misericordia tuviste tú, Señor, y cómo rompiste esas cadenas, Señor, y nos trajiste a lugares espaciosos y nos diste herencia con Cristo, Señor. Esperamos, Señor, tu pronto regreso. Jesús está vivo y porque está vivo, nosotros también tenemos la esperanza de que un día estaremos con cuerpos glorificados, Señor, en tu presencia, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a aquel que nos ha creado y por su voluntad nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Amén.